Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Tina y hoy vamos a analizar los elementos del delito. Antes de comenzar con un análisis más profundo del Código Penal, debemos analizar qué es el delito, qué conductas se castigan, cuáles son los elementos del delito. Es algo súper básico, pero muy importante a la hora de saber qué acciones se castigarán conforme al Código Penal y cuáles no. Bien, empecemos analizando qué es el delito. Bien, pues según el principio de legalidad, el delito sería todo lo que la ley designa como tal. Si no lo determina una ley, no será delito. Por otra parte, el Código Penal, el artículo 10, dice que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Lo del dolo y la imprudencia ya lo analizaremos en otro vídeo. Y aquí vemos que son delitos, acciones y omisiones, que esto es importante, dolosas o imprudentes penadas por la ley. Bien, esas son dos de las excepciones que hay del delito, pero para que una conducta sea merecedora de castigo deben darse 5 condiciones, que son acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. Según la teoría del delito es como una escalera, son 5 peldaños que han de ir superándose uno a uno para que la conducta sea merecedora de la imposición de una pena, es decir, para que sea realmente delito. Y se deben dar las 5. Bien, pues ahora vamos a ir analizando una a una. El primer elemento del delito con el que nos encontramos es la acción. Y aunque digamos acción, incluye tanto el hacer como el no hacer. Es decir, tanto la acción como la omisión, que ya lo detallaba así el artículo 10 del Código Penal cuando decía que son delitos las acciones y omisiones dolosas e imprudentes penadas por la ley. Lo importante aquí es que la acción sea una conducta humana, es decir, no cabe ni la conducta por animales, ni los fenómenos meteorológicos de la naturaleza, si cae un rayo, si se rompe un árbol, eso no entra dentro de este elemento y además debe ser voluntario. Es decir, no incluye aquellas realizadas en estados de inconsciencia, es decir, un sonámbulo, las acciones que haga el sonámbulo no entran aquí, tampoco las impulsadas por un acto reflejo, ni aquellas que se deban a una fuerza irresistible que te impida actuar de otra manera. Esto quiere decir que, por ejemplo, tú vas conduciendo y se te rompe el pedal y atropellas a alguien, esa conducta no es voluntaria, por lo tanto no entraría tampoco dentro de este elemento del delito y no se podría penar como tal. Y además, esta conducta debe de haber producido un resultado. Entonces lo relevante aquí es solo si hay dolo o imprudencia. La voluntad, o sea, el por qué has hecho tú eso, es irrelevante. Y además distinguiremos entre acción pura, omisión pura y comisión por omisión. Que la diferencia entre estas dos últimas, de la omisión pura y la comisión por omisión, lo veremos en otro vídeo. Segundo elemento del delito es la tipicidad. Este es súper sencillo y se asemeja al principio de legalidad y supone que las acciones y omisiones anteriores han de estar penadas por la ley. Es decir, deben constar específica y detalladamente en el Código Penal. Es decir, si yo lesiono a alguien, existe un artículo en el Código Penal 147 en el que dice que esa conducta es típica. El tercer elemento del delito es la antijuridicidad. Cuando una acción es típica, debe serlo además antijurídica, que supone que debe ser contraria al ordenamiento jurídico, que ya no basta con que una ley diga que es delito, sino que no deben existir causas de justificación y por lo tanto sea antijurídica. Es decir, si yo mato a alguien, eso es una acción que además es típica, pues así lo dice el Código Penal, pero si yo, por ejemplo, he obrado con legítima defensa, no será antijurídica y por lo tanto no se me castigará penalmente por ello. Es decir, hay acción, es típica, pero no es antijurídica. Es un requisito negativo, es una no concurrencia.
ausencia de causas de justificación. Las causas de justificación que harían que una conducta no sea antijurídica las analizaremos en otro vídeo, pero aquí os las voy a enumerar y son la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, cuando hay conflicto de bienes desiguales, el cumplimiento del deber o el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, y el consentimiento solo en algunos casos. Por lo tanto, si se da alguna de estas, no se impondrá ninguna pena y generalmente tampoco habrá responsabilidad civil, que en el estado de necesidad sí habrá en algunos casos, pero generalmente no. El cuarto elemento sería la culpabilidad. Una vez que el hecho cumple los elementos anteriores, es decir, que sea una acción típica y antijurídica, debemos analizar si es penalmente reprochable al autor. Los elementos de la culpabilidad que harían reprochable la conducta al autor son imputabilidad y capacidad del sujeto, es decir, si éste no tiene facultades psíquicas suficientes para actuar racionalmente en el delito, no podrá ser culpable. Aquí nos encontramos pues, con graves alteraciones psíquicas, con la intoxicación plena o la minoría de edad. Además, debe haber un conocimiento de la antijuridicidad del hecho. Es decir, si el sujeto no sabe que su conducta está prohibida, no actuará de otra manera, porque él cree que actúa legalmente. Por lo tanto, no será culpable. Este es el error de prohibición, que no tiene nada que ver con el principio del derecho, que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. El error de prohibición va por otros derroteros, que ya analizaremos en otro vídeo. Y por último, está la exigencia de un comportamiento distinto. Es decir, si ocurren determinadas circunstancias que hacen inevitable que se haga esa acción típica, no habrá culpabilidad. Estas son el miedo insuperable, el estado de necesidad exculpante, cuando hay bienes iguales, o el encubrimiento entre parientes. En estos casos no se puede exigir que el sujeto actúe de otra manera. Por lo tanto, no será culpable. Estas causas de exclusión de la culpabilidad las veremos en otro vídeo. Y como último elemento nos encontramos con la punibilidad. Las leyes penales no solo definen las conductas antijurídicas, sino que además sancionan su ejecución con penas. Por lo tanto, no basta con que una acción sea típica, antijurídica y culpable, sino que además tiene que estar castigada con una pena. Y vosotros pensaréis que toda acción típica conlleva una pena. Y si bien es así, existen ciertas condiciones de punibilidad y perseguibilidad que hacen que no se le pueda poner esa pena a nadie. Como por ejemplo, en la excusa absolutoria del artículo 268 del Código Penal, por el que hay una exención de responsabilidad cuando los delitos patrimoniales se cometen sobre parientes. Por lo tanto, es una acción típica, culpable, antijurídica, tal, pero no se puede castigar a nadie por eso. Al ser pariente no se le puede poner una pena, por lo tanto no habrá punibilidad. Otro caso, por ejemplo, es en los delitos privados, que se exige para su perseguibilidad una querella, esta no se interponga. Existe el delito, existe el culpable, existen todos los elementos del delito, pero no se le puede poner una pena al culpable, ya que no se dan todos los elementos de perseguibilidad. Por lo tanto, no habrá pena, no habrá punibilidad y no habrá castigo. Bueno, pues hasta aquí los elementos del delito y el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia o algo, dejo los datos de contacto en la cajita de información y nos vemos en la próxima. Hasta luego.